Muy buenos días, comunidad universitaria. Mi nombre es Margarita Godínez. Soy la responsable del proyecto de creación de centros de escritura para el nivel medio superior y próximamente también para el nivel superior de parte de la Cátedra UNESCO, sede principal México en la Universidad de Guanajuato. Hoy es un día muy importante porque contamos con la presencia de una persona, de una investigadora, una científica que ha tenido un fuerte impacto, una gran relevancia en el campo del lenguaje, del análisis del discurso, y pues es un honor tenerla aquí, doctora Adriana Bolívar. Muchas gracias por darnos este espacio. Muchas gracias, Margarita, primero por la invitación y segundo por el gusto de estar contigo compartiendo este espacio. Me da muchísimo gusto. Qué Gracias. amable, qué amable. Yo no puedo decir todo su currículum, evidentemente, pero voy a poner en contexto a los universitarios. La doctora Adriana Bolívar es una lingüista, es analista del discurso, profesora e investigadora emérita de la Universidad Central de Venezuela. Ella es la fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED, junto con otros colegas de muy amplia relevancia en el continente. Ella dirigió la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura en la subsede de la Universidad Central de Venezuela, y por eso nos honra tanto que nos acompañe, porque estamos emprendiendo desde una sede hermana de la Cátedra UNESCO. Así que, doctora, para comenzar, ya que dije que usted es una precursora de los estudios del discurso en Latinoamérica y fundadora de asociaciones de tanta relevancia e influencia continental como la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura, ¿nos quisiera decir cuál fue el origen, el propósito de este proyecto del que hablamos? Me estás preguntando por la cátedra, ¿no? Es correcto, por la No, Cátedra no. UNESCO. Por la cátedra UNESCO. Bueno, eso fue en realidad un proyecto que ya va a cumplir 30 años, ¿no? Y ha estado a cargo de María Cristina Martínez, de Colombia, con el apoyo siempre de Elvira Arnú, de Argentina, y de Giovanni Parodi. Es decir, la cátedra se fundó en con estas tres grandes, digamos, potencias en el campo de la lectura y la escritura, y yo participaba como digamos, representante de Caracas o de la Universidad Central de Venezuela en esto, ¿no? Fueron años que coincidió su crecimiento, su fundación con la fundación de ALED, la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, que se fundó en Caracas en el año, en 1995, imagínate, eso es historia antigua ya, ¿no? En el 95, con Tan Van Day, que fue digamos, el que tuvo la idea y vio que la puse en práctica, y allá llegó María Cristina Martínez, ¿no? También ella tiene que ver. Entonces hay una gran unión entre lo que es la LED y la cátedra, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Así es que sí, ya van a ser 30 años de colaboración entre distintos países de América Latina, sí. Muy bien, doctora. Y al, al paso de este tiempo, ¿nos puede decir cómo evalúa usted el impacto que ha tenido la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura en nuestro continente? Bueno, el impacto ha sido increíble porque ese es Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Por lo tanto, el impacto ha sido fundamentalmente en la educación, pero también en los estudios del discurso, porque ha trabajado con toda clase de géneros discursivos, con distintas disciplinas científicas, distintos métodos, distintas formas de aproximarse a la lectura y la escritura. Así es que pienso que el impacto en la educación, el impacto en la lingüística, el impacto en el análisis del discurso, el impacto en el análisis crítico, porque una de las líneas es justamente la lectura crítica, ¿no? Así es que, es decir, recientemente se publicó en Ecuador un libro, en el 2022, que se llama Leer y escribir para transformar,
crecer, no, perdón, leer y escribir para aprender, crecer y transformar. Ese libro fue compilado por María Cristina Martínez, Elvira Arnaud y Adriana Bolívar. Y recoge, ese libro es importante leerlo porque la primera parte recoge toda la historia de la cátedra. Y es importante porque ahí María Cristina lo puso muy detallado. Así que es un buen libro para informarse de lo que es la cátedra y también para ver una muestra de los trabajos que se están haciendo actualmente. Qué interesante, doctora, nos comparte un título valioso para conocer. Y bien, eh, justamente la presencia de usted en el próximo coloquio internacional e intercultural de escritura que organizaremos desde la sede principal de la cátedra en los próximos días, ya muy pronto, el 6 de septiembre, eh, en él contaremos con una conferencia magistral de su parte. Estamos muy interesados en que nos comparta un poco sobre cuál sería el tema, el enfoque que usted le va a dar, en qué aspectos se centrará, qué nos puede decir para que se antoje la comunidad universitaria de ir a nuestro coloquio. Bueno, Margarita, confieso que tú me has dado una tarea bien grande aquí, ¿no? Porque tengo que hablar de interculturalidad y multimodalidad, porque es algo, es así como la interculturalidad y la modalidad en los estudios de lectura y escritura, creo que así lo llamamos. No sé cómo todavía el título se puede ajustar. Es importante hablar de la cultura, porque la cultura es un término muy polisémico, tiene muchísimas posibilidades de explicarse. Por ejemplo, las culturas que se superponen, orales, escritas, académicas, científicas. Luego están las culturas desde el punto de vista antropológico, los países, la aproximación, la concepción de la lectura y la escritura, etcétera, ¿no? Es un campo pues que hay que tratar, que hay que explorar. ¿Qué significa eso? Sobre todo pues la inter y la multiculturalidad. Y luego pues la multimodalidad es algo que se ha trabajado desde los años 30, pero ha tenido un boom, un impulso increíble en los últimos años, sobre todo en el campo de la lectura y la escritura, ¿no? Porque ya no se trabaja solo con la palabra oral y escrita, sino con múltiples símbolos o signos que confluyen para crear significado. Entonces ya empezamos con los diagramas y con las fotos, pero ahora vamos mucho más lejos, incluso estamos llegando hasta la percepción, el sonido, o el sonido, lo visual, hasta los olores se toman en cuenta, ¿no? A sabores, todo. Yo estoy ahora trabajando un poco ese tema, viéndolo, y es increíble el trabajo que hay. Y en Latinoamérica hay muchísimos avances, también en la formación de profesores en la multimodalidad, porque es algo que nos cayó de repente, ¿no? Y no es sencillo, no es sencillo, porque hay que tener la mente abierta para convencerse de que hay que ver el significado más allá del blanco y negro que está en el texto, ¿no? Y pienso que sí es importante. Es un campo fascinante para mí, creo que es fascinante, pues trabajar desde esa perspectiva más amplia, ¿no? Que ya no sea solo el texto escrito. Así es, de hecho, nuestros jóvenes se comunican ahora por reacciones, emoticonos, Mm, avatares, y ellos sí. hacen uso de esos medios distintos a la palabra para Mm. comunicarse, expresar. Y hablando de los jóvenes, doctora, nuestra entrevista será vista, por toda la comunidad universitaria, pero también por un nutrido grupo de jóvenes estudiantes, sobre todo de nivel medio. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes y muy especialmente a las mujeres que desean ser investigadoras? Les diría que la investigación es lo más fascinante que hay. En realidad, y mi consejo es hacerlo por pasión, no por obligación. La investigación la hacemos diariamente y no nos damos cuenta. El problema es sistematizar, tener preguntas y buscar respuestas a esas preguntas e irse entrenando diariamente en la cotidianidad, ¿no? Así yo investigo siempre, yo voy a un café
y oigo a la gente hablar y empiezo a analizar la toma de turnos, por ejemplo. Ay, ¿cómo están tomando los turnos? ¿Quién lleva quién impone el tema? ¿Quién lo sigue? ¿No? Y si hay un argumento, siempre tengo el oído así. Pero si veo textos escritos de otro, también me hago preguntas todo el tiempo. Entonces, desde el aula se investiga, desde que empiezan a estudiar tienen que investigar. El problema es que les mandan a hacer trabajos de investigación que se convierten muchas veces en tareas horribles porque no las disfrutan. Entonces, la cuestión es disfrutar porque es parte de la formación humana, parte de la formación profesional, es parte de un compromiso social. Se investiga porque uno tiene un compromiso social. ¿Por qué investigamos nosotros lectura y escritura? ¿No? Porque queremos que el mundo mejore, que el mundo avance, que haya mejor comunicación, que haya mayor entendimiento. De eso se trata, ¿no? Entonces, desde el aula, desde los materiales de lectura que preparan los profesores, desde los trabajos, desde los ensayos que escriben, que es un ensayo, ¿no? No es una obligación, un ensayo es todo un ejercicio intelectual de poner a prueba tu personalidad y tu conocimiento, ¿no? Bueno, las tesis de grado, las tesis no son tampoco para sacar un título, son para avanzar en la vida, para convertirnos en humanos mejores, ¿no? Las revistas y los libros. Mm. Yo trabajo mucho con estudiantes de posgrado, maestrías y doctorados. Y les puedo decir, no hay nada más divino que publicar un primer artículo en una revista. Empieza por una revista nacional, te la van a rechazar seguro, pero ¿por qué? Porque no leíste las instrucciones. Entonces, hay que ir entrenándose con otros que ya tienen la experiencia y sobre todo formar grupos de investigación. Y más que nada, unirse a asociaciones, por ejemplo, como la Asociación de Lectura, y todo lo que hay sobre lectura y escritura, o la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, que tiene la parte crítica muy desarrollada, y ahí hay todo, se trabaja con textos, ¿no? Entonces, las revistas, los libros, o sea, cuando uno publica un libro, aunque sea un librito práctico, es una maravilla. Entonces, pienso que es eso, sencillamente tener ganas, no tener miedo, y buscar su línea de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Porque todos tenemos un corazoncito y tenemos una cabecita. Y el corazón, la parte afectiva es sumamente importante. O sea, tener amigos que lo ayuden a uno, no que lo critiquen ni que lo quieran sacar del ruedo, ¿no? Porque puede pasar. Sino sencillamente grupos que cooperen, porque mucha de la investigación es cooperativa, se hace en grupos, ¿no? Se empieza así, en grupos de investigación para analizar X problemas. Se puede empezar desde el aula, ¿no? Desde el aula, yo creo. Y obviamente sí hay que hacerlo, hay que pertenecer a asociaciones, hay que escribir un primer artículo que da mucha emoción. Y hay que seguir para producir conocimiento y justamente para mejorar la educación, ¿no? Y no solo la educación, sino nuestras sociedades. El estado en que está el mundo en este momento necesita gente muy preparada, que sepa leer y escribir bien para poder colaborar o participar en el diálogo, yo digo mundial, ¿no? Más diálogo nacional y mundial. Argumentar, por ejemplo, saber argumentar, saber posicionarse, dónde estoy yo en relación con el resto del mundo, ¿no? Y escribirlo, porque sí hay que escribirlo, porque si te quedas así, no pasa nada, no pasa nada. Así Mm. es, lo cual puede estimular también a nuestros jóvenes a formar Mm. una voz propia y una postura frente a la Exactamente, ahí realidad. está la clave, ¿no? Cómo tener voz propia. Hay claves. Yo he escrito varios artículos y publicado por ahí sobre la voz propia, sobre tener voz propia y cómo eso se materializa en señales lingüísticas en el texto, ¿no? Por ejemplo, el uso de los pronombres, el uso de determinados verbos para determinados aspectos, es decir, la parte pragmática, los actos que se van realizando, la parte estructural, cómo se organiza una tesis, cómo se organiza un artículo de investigación. ¿Cómo se organiza un ensayo? Un ensayo no es lo mismo que un reporte, es decir, Ujú. tener conciencia de cómo estamos interactuando en el campo de la academia y de la ciencia, ¿no? Sí. Porque los jóvenes piensan que no están haciendo ciencia, pero sí, si se unen a un grupo de investigación puede ser ciencia. La lingüística es una ciencia, nosotros pertenecemos al campo de las ciencias humanísticas, ¿no? Y por lo tanto somos científicos y científicas. Se lo digo siempre a mis estudiantes, póngase el sombrero de la ciencia,
Quítese el de ser profesor que solo va a enseñar punto uno, punto... No, no, usted también es científico y contribuye al desarrollo del conocimiento. Y en este campo en el que nosotros estamos es muy importante fortalecer el conocimiento. Y las Así vocaciones científicas entre que, claro, nuestros jóvenes desde más pronto mejor, ¿no? Desde más pero por jóvenes mejor. supuesto, mientras pronto, porque luego van a tener que escribir tesis, ¿no? Y ya están preparados y lo van a hacer con emoción y con amor, no así, ay, que le echan la culpa al tutor, no. Pueden establecer un diálogo con el tutor o la tutora para ver cómo están produciendo un texto, ¿no? Un texto que va a ser leído por una comunidad. Ese es el principal punto, el punto principal, ¿no? ¿Para quién estoy hablando? ¿A quién me estoy dirigiendo? Ese creo yo que es saber desde antemano quién es mi audiencia, ¿no? ¿A quién le estoy hablando? Ese es un punto, sí, clave, creo yo. Ya no Pues nos queda tiempo. los asistentes a nuestro coloquio seguramente van a encontrar ideas que les van a hacer mucho eco Mm. cuando escuchen su conferencia, doctora. Para terminar nuestra breve conversación, quisiera agregar algo, algún comentario para este emprendimiento. Pienso que como seguimiento a esto, todo el mundo debe asistir al congreso que se va a realizar en la Universidad de Guanajuato el 6 de septiembre. Allí nos veremos en persona, porque sí, esta vez yo no voy a estar en pantalla. Me van a ver que no soy tan pálida y vamos a poder conversar, incluso hasta abrazarnos, ¿no? Que es muy lindo porque la parte afectiva en la investigación es fundamental y Margarita lo sabe muy bien, ¿no? Tenemos un lazo muy bonito. Entonces sí creo que va a ser importante el encuentro allí, donde hablaré de lo que anunciamos al principio y luego dialogaremos, conversaremos y así. Excelente. Pues no me queda más que agradecer su amabilidad, su tiempo y pues ya estaremos juntas, ya estaremos también presentes con los estudiantes, los profesores de la Universidad de Guanajuato que seguramente van a agradecer y encontrar mucho aprendizaje en esta interacción. Gracias, Doctora, Margarita, ha sido un gusto. doctora Adriana Bolívar, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Terminamos. ¿Terminamos? Oh, hasta pronto.